¿Qué tal, gente? Arrancamos con este análisis súper a fondo del primer gran bombazo de la regulación H. Sí, el regional de Praga. O sea, la cantidad de información que nos dejó este evento es una locura total. Tenemos datos que literal le dan la vuelta a todo lo que creíamos saber sobre este formato. Así que vamos a desmenuzar el asunto. Queremos ver qué mazos son los que de verdad rinden, por qué unas cartas súper específicas brillaron en la final y cómo, al final del día, saber jugar tus cartas pesa muchísimo más que las simples matemáticas de las debilidades. Para entrar en materia, hay una duda gigantesca que siempre pero siempre sale a la luz en torneos de este calibre. ¿Acaso jugar el mazo más popular te garantiza el éxito? Porque, piénsenlo un momento, llegar al día 2 de un regional es sobrevivir a un maratón brutal, solo avanzan los mejores. Por eso es súper común ver que un montón de competidores se van por el mismo arquetipo, jurando que esa es la fórmula mágica para asegurar los premios. Pero, ¿de verdad funciona así? Bueno, profundicemos en esto. En Praga, agárrense, porque las variantes de Dragapult acapararon un increíble 30% de todo el metajuego. Básicamente, 3 de cada 10 mazos eran Dragapult en sus distintas formas. Al ver un número tan bestial, lo lógico sería pensar, claro, este mazo debió arrasar con los pases al día 2, ¿no? Pues los datos nos cuentan una historia completamente distinta, y la verdad, súper fascinante. Fíjense en esto, porque aquí viene el giro inesperado. Estas son las verdaderas estadísticas de supervivencia y resulta que los mazos menos esperados, esos que llamamos durmientes, daban muchas más probabilidades matemáticas de pasar el corte. Vean a Crustle, logró una tasa de conversión bestial del 47%. Festival Lead alcanzó un 40%. Y mientras tanto, la versión base de Dragapult, el mega favorito de todos, apenas logró colar al 28% de sus jugadores. ¡Pum! Esa es una diferencia estadística enorme que nos dice quién sobrevivió de verdad. Y el rey absoluto de esta rentabilidad fue sin duda Crustle, que dejó a todo el mundo con la boca abierta llegando hasta la mismísima final. Lo genial de esto es cómo esta lista se armó para aplastar a la mayoría de los rivales en las primeras rondas. Su habilidad para bloquear el daño de los Pokémon X fue como, literalmente, un muro de concreto. Miren, no era para nada popular, creo que apenas un 3% lo jugó, pero su arquitectura estaba posicionada de una manera tan perfecta que aprovechó todas las flaquezas del formato temprano. Fue un negociazo. Pero ojo, sobrevivir al día 1 y llegar al día 2 no significa que ya tienes el torneo en la bolsa. Para nada. Conforme avanzas, los rivales son mucho más duros, ya casi no cometen errores y, lo más importante, ya saben cómo lidiar con las sorpresas. Entonces la verdadera pregunta es, ¿qué hace falta? ¿Cuáles son esos detallitos, esos ajustes milimétricos que transforman un mazo que simplemente es rentable y sólido en la máquina imparable que levanta el trofeo en la final? Ahora, lo verdaderamente interesante aquí es mirar la lista del campeón de Praga. Si la analizamos a detalle, tiene algo loquísimo. Carece por completo de los típicos Pokémon de soporte que solemos ver en la banca. Olvídense de Mew X, nada de Fezandipiti, cero Luminión. En vez de eso, el campeón apostó por un motor de consistencia puro y duro, basado en Dracloak y Dudunsparce. Es una genialidad porque no le regalas premios fáciles al rival. Lo obligas a chocar de frente contra tu Dragapult, mientras tú sigues robando cartas a lo loco sin arriesgar tu banca. Para captar el nivel de genio detrás de esta lista campeona, primero tenemos que repasar un concepto clave, la famosa carta TEG. No estamos hablando de la estructura central del mazo, sino de esas inclusiones quirúrgicas que muchas veces van a una sola copia, puestas ahí estratégicamente para darle la vuelta a una partida que de otro modo estaría perdidísima. Y créanme, en este evento, la elección de estas opciones tan particulares fue lo que decidió quién se quedaba con el campeonato. Por ejemplo, mientras medio mundo se rompía la cabeza debatiendo si usar cartas clásicas como Prime Catcher o Máxima Captura, el campeón tomó una decisión que dejó a los analistas con el ojo cuadrado. Se fue por la capa de héroe. Piensen en eso un segundo. ¿Por qué diablos elegir una herramienta puramente defensiva cuando el formato parece exigirte ser súper agresivo o disruptivo? Pues la respuesta está en los números. Pura matemática de supervivencia de alto nivel. Esta carta, por sí sola, infla los puntos de vida de Dragapult X hasta los asombrosos 420. ¡420! Es una jugada maestra porque anula por completo los one-hit knockouts, esas derrotas instantáneas que te meten mazos agresivos como Raging Bolt o los que explotan tu debilidad como Clefairy. Al no caer de un solo golpe, ganas un turno extra, y ese turno extra es todo el tiempo que Dragapult necesita para empezar a repartir daño y limpiar el tablero. O sea, esa capa literalmente compró la victoria. Esto nos lleva a otra decisión de construcción de mazo que es un espectáculo. Ya vimos cómo la inmunidad defensiva de Crustle masacró a los atacantes Pokémon EX en el día 1, ¿verdad? Era un dolor de cabeza. Bueno, meter a Dudunsparce EX en la lista ganadora fue la respuesta quirúrgica y milimétrica a ese problema.
Resulta que su segundo ataque pega de 150 e ignora cualquier efecto en el Pokémon rival. Básicamente, perfora el caparazón de Crustle como si fuera de papel. Una maravilla de tech. Imagínense la tensión. Estas dos obras de arte chocando cara a cara en la gran final de Praga. Fue un duelo al mejor de 3, súper parejo, que terminó 2-1. Y demostrando que ir bien preparado lo es todo. Esa capa de héroe que volvió a Dragapult imposible de derribar rápidamente, sumada a la amenaza constante de ese Dudunsparce X perforando las defensas de Crustle, fueron absolutamente los factores definitivos que inclinaron la balanza y aseguraron el título. ¡Qué locura de final! Tampoco podemos dejar fuera el papel maestro de Munkidori. Su impacto fue una completa locura en los momentos más críticos de las partidas. La forma en que te permite mover contadores de daño como si fuera un tablero de ajedrez y más si lo combinas con el estadio Ruinas Peligrosas, destrozó por completo la estrategia de preparación del rival. Esa manipulación matemática tan fina, de cuadrar los daños exactos, garantizó llevarse varios premios en un solo ataque. Un control absoluto. Llegados a este punto, hay una frase buenísima, una regla de oro de este tipo de análisis que tenemos que grabarnos. Los juegos se ganan y se pierden en la mesa por las decisiones que se toman. Así de claro, echarle la culpa a la mala suerte o a que te tocó un mazo con ventaja de tipo es ignorar que el éxito competitivo a este nivel se basa en contar tus recursos, leer al oponente y ejecutar cada jugada. Eso es lo que verdaderamente separa a un campeón del resto. Y para prueba, un botón. Miren el Garchomp de Cynthia en este torneo. Todo el mundo daba por descartado a este mazo. Decían, no, con esa debilidad tan obvia al tipo planta, lo van a destrozar, sobre todo con todo el apoyo que tiene Ogerpon ahorita. Pero rompiendo todo el escepticismo, alguien lo piloteó con una habilidad impresionante y se abrió paso hasta el top 4, demostrando que una ejecución brutal compensa con creces las debilidades impresas en las cartas. Entonces, el punto crucial aquí es saber apostar a las probabilidades correctas. Los datos mostraron que los mazos de tipo planta eran como el 17% de todo el torneo. O sea, el 83% del campo, una mayoría abrumadora, sencillamente no era tipo planta. Si las matemáticas te dicen que vas a jugar neutral o con ventaja contra más del 80% de los competidores, oye, ese es un cálculo excelente. Apostar por estas estadísticas siempre será 1000 veces mejor que paralizarte por el miedo a una debilidad. Otra chulada que vimos, demostrando la locura de diversidad del evento, fue esta lista de Starmie Dosnoy que se abrió paso valientemente hasta colarse al top 8. Fue el único de su tipo ahí arriba en la tabla. Y esto es la prueba viviente de que si dominas de pies a cabeza una estrategia poco ortodoxa y entiendes perfectamente cómo te van a jugar los mazos populares, claro que puedes sacar un resultado espectacular y romper todos los esquemas del formato. Bueno, y después de tanto dato y tanta táctica maestra, ¿qué nos llevamos de aprendizaje para romperla en nuestros desafíos y copas locales? Anoten esto, dominar tu propio mazo a la perfección paga muchísimos más dividendos a largo plazo que andar persiguiendo el mazo popular de la semana. Hay que dejar de usar la debilidad de tipo como excusa, por favor. Lo ideal es fijarse muy bien en qué están jugando en tu tienda habitual, meter esas cartas tech exactas para ese meta y sobre todo poner toda la concentración en las microdecisiones de cada turno. Ahí está la magia. Y con eso cerramos este recorrido por las entrañas del Regional de Praga. Queda clarísimo que los datos de conversión tienen lecturas súper profundas que van muchísimo más allá de ver simplemente quién se llevó el primer lugar. Vimos que diseñar un mazo de manera inteligente para evitar derrotas rápidas te puede cambiar la vida en un evento así. Ahora, la gran pregunta que queda flotando para las próximas competencias es: ¿veremos una evolución real en las estrategias de la comunidad? ¿O la gran mayoría optará por fotocopiar estas 60 cartas esperando que se haga un milagro estadístico? Como sea, toca seguir analizando cada jugada sobre la mesa.